bendiga una vez más en el podcast Los del Camino. Estamos una vez más aquí trayendo un hermoso tema, cómo Dios habla. Una de las cosas que el mundo se pregunta es cómo Dios nos habla. Gloria a Dios. Y sabemos nosotros que hay muchas maneras que Dios habla, pero en el tiempo de antes se sabía que Dios le hablaba audible a cada uno de esas personas, y queremos hablar de eso. Queremos hablar de cómo Dios habla en el día de hoy. Gloria Antes a de Dios. eso, suscríbete, sabe que ayúdanos a compartir este video para que así tú ayudes a predicar estas nuevas buenas de salvación a cada una de estas personas que van a ver este video, que todavía no han aceptado a Dios, puedan aprender a cómo Dios nos habla. Ayúdanos a compartirlo y suscríbete, no dejes de suscribirlo para que así podamos crecer en estas redes. Vamos a leer un texto bíblico y así comenzamos con lo que es el podcast Los del Camino. Nuestro hermano Gabriel. Aleluya, Dios bendiga a todo oyente. Amén. La palabra de Dios lee en San Juan capítulo 5, versículos 37 al 40. San Juan capítulo 5, del 37 al 40. Y leemos las escrituras en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no creéis para que tenga vida. Amén. Altísimo Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder volver a grabar, mi Dios, y poder compartir, Señor, tu palabra con cada uno de los oyentes, Señor. Te pido, Señor, que este video pueda regarse, Señor, por todas las redes, Señor, para que las personas puedan entender que tú todavía nos hablas, Señor. Te doy gracias, Señor, y todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, amén. Una de las cosas que tenemos que entender es que ese mundo se pregunta cómo Dios habla. Y eso, como dije al principio, eso es lo que queremos que puedan entenderlo. Vamos a tratar de poder traer lo que lo dice la palabra de Dios para poder saber cómo Dios habla. En el tiempo de antes, como dije, le habló a Noé, le dijo lo del diluvio. Le habló a Abraham para cuando Abraham le pidió su hijo. Le habló a Pablo cuando Pablo se encontró con Cristo. En ese tiempo era audible, pero en estos tiempos sabemos que tenemos la palabra de Dios, que tenemos la palabra ya escrita, que es la que nos guía. Yo siempre he dicho que la palabra de Dios es el GPS de nosotros. Si estamos perdidos, podemos encontrar la ruta. ¿Cómo se entiende encontrar la ruta? En la palabra de Dios. ¿Qué tú crees de eso, Gabriel? Aleluya. No, porque, la semana pasada cuando estábamos, ¿verdad? Porque así fue que nació el tema. La semana pasada nuestro hermano Dionisio estaba dando un testimonio acerca de algunos eventos, algunas cosas que Dios le había dicho. Amén. Y yo brinqué, yo dije, Dios habla. Eso es así. Y el pastor, ¿verdad? Como que hizo una reacción, como que dijo, ya viene por ahí. Eso fue lo que yo entendí, ¿verdad? Cuando vi el video. Lo que yo puedo escuchar de las personas y lo que yo puedo entender es que cuando el cristiano dice que Dios habla y nos paramos en un altar, digo paramos porque yo también lo hago, y decimos que Dios habla, pero después las personas no pueden escuchar la voz de Dios y eso frustra al ser humano. ¿Seguro? Eso lo lleva a una frustración.
So, cuando yo estaba en casa meditando, pues dije, pues vamos a traer este tema, vamos a ver cómo Dios habla. Y es un tema muy interesante. La forma en la cual Dios le habló, el pastor ya comenzó con algunas personas de las que la palabra de Dios dice que Dios le habló, ¿verdad? Amén. Ahora, lo que sucede es que ellos no lo relataron, sino que Moisés, como el que entiende que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, pues dice que Dios le habló a ellos, ¿verdad? Moisés dice que Dios le habló a Abraham, Dios le habló a Noé. Luego nuestro Señor Jesucristo lo confirma cuando relata las historias, ¿verdad? En una ocasión Jesucristo dijo que mayor que él es, que Abraham él es. Por eso quiere decir que cuando Moisés escribió que Jehová le dio la promesa a Abraham que sería padre de multitudes, pues quiere decir, glorificado ese Señor, que hay una corroboración de que verdaderamente Dios le habló a Abraham, ¿verdad? Esa es la forma en la que podemos corroborar que el Antiguo Testamento, una de las formas es sabiendo que nuestro Señor Jesucristo lo mencionó, ¿verdad? Como enseñanza hebrea, como entendemos, ¿verdad? Ahora, si nosotros decimos que Dios habla, ¿cómo ha sido la experiencia de podemos testificar de cada uno de nosotros de cómo Dios habló? Amén. El tema está precioso, hermoso, tremendo, gloria a Dios. Tenemos, en realidad, cuando nosotros utilizamos la palabra que Dios nos habló, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas personas van a estar pendientes a cuando nosotros decimos, un ejemplo, mira, Dios me dijo esto, o sea, y menciona uno lo que es. Entonces la gente espera un tiempo a ver si eso sucede o no. Entonces si no sucede, ya te ven a ti como Sí, porque esa es la forma de colaborar que Dios habla, el tiempo. El tiempo. El tiempo te va a decir que Dios habló. El tiempo y los frutos, o sea, porque tiene que haber fruto después de esa palabra. ¿Me entiendes? Ahí es una de las cosas, eso es lo que vamos a ver, ahí, eso es lo que vamos a ver, porque eso fue lo que yo pregunté. Porque yo te puedo, y yo me atrevo a testificarlo porque es mi esposa, y hace 3 días yo estaba hablando con ella. Ella tuvo una experiencia con Dios, pero una experiencia de esas de que ella testifica de lo que veía era una luz, pero bien brillante, como cuando el sol, uno trata de mirar al sol. Y ella testifica de que la voz que ella escuchó es una voz lejana, lejos. Sí, lejana. Bien lejos. Ajá. Aunque ella se sentía cerca. Y ella testifica de que Dios le dio palabras que se cumplieron. Pero en ella no hay ningún un fruto de arrepentimiento. Ella todavía no se ha convertido. ¿Qué pasó ahí? Que eso es lo que nosotros queremos dejarle entender a los oyentes. Que el propósito de Dios para con la persona, o como Dios le deje entender a la persona que está tratando con él, son diferentes. Cuando nosotros digamos, Dios me habló, yo quiero no una historia, sino tráeme lo que Dios hizo, cómo Dios lo hizo. Exacto. Yo puedo testificar, porque eso es lo que vamos a hacer hoy, testificar de cómo Dios ha hablado en nuestras vidas y cómo Dios puede hablarle al pueblo, ¿entiendes? Yo como pastor, Dios me habla y yo puedo oír la voz de Dios en pensamiento. Son pensamientos que llegan a mi mente y yo puedo identificar la diferencia de esos pensamientos a un pensamiento mío, a un pensamiento que sea Dios.
¿entiendes? Hay una diferencia grande. No la puedo de esto porque es algo sobrenatural. Hace poco estoy arrodillado, estoy orando, me paro a ministrar al pueblo y Dios me da una palabra para una de las damas de la iglesia, ¿verdad? Y se cumplió a los 3 días, rápido. A los 3 días ya está testificando de que se cumplió lo que se había dicho. Y con respeto a la hermana, pues lo voy a explicar. Ella está pasando un problema grande con el hermano y Dios le dijo a través de mí que el hermano, entiende, que esa relación se iba a restaurar. Y ella se fue, pero ella dice que ya se fue pensando que no, porque el problema era grande. Llega a la casa y a los 2 días o al día siguiente, si no me equivoco, ella llegó a los 3 días de nuevo para el culto para poder testificarlo de que el hermano fue y le tocó la puerta y le pidió perdón. Ella me llamó, ella me dejó un mensaje, yo lo tengo todavía, contenta y llorando y hablando, y ella va a ver este podcast y sabe. Cuando Dios habla en tantas diferentes maneras. Yo he podido ver la voz de Dios a través de una película. Yo he podido verle Dios a través de algo que ha pasado en el diario vivir, que Dios me ha hablado a través de algo que ha pasado y yo sé que es Dios hablándome. La voz de Dios tú tienes que conocerla. Ese es el punto. Es una de las cosas que tenemos que saber, que si tú no conoces la voz de Dios y no reconoces que es Dios hablándote, no te vas a dar de cuenta. Sabrá Dios cuántas veces Dios te ha hablado o me ha hablado a mí mismo y yo no he podido reconocer la diferencia a cuando estoy ministrando, cuando estoy tratando de buscar esa presencia de Dios para que Dios me hable. Que Dios bendiga al pastor Gamaliel Rodríguez. Sí, Gamaliel me habló por 1000 años, me explico. La voz de Dios hay que conocerla. ¿Por qué? Porque 2 cosas importantes que nosotros tenemos que aprender aquí en el Evangelio es aprender a conocer la voz de Dios y estar donde Dios nos necesita a nosotros. Amén. Porque muchas veces el ministerio no crece en nuestras vidas porque estamos en lugares que no son los lugares donde Dios nos necesita. Amén. Willy. Amén, amén, amén. Dios bendiga, ¿verdad? Todos los que nos están escuchando. Poderoso es el nombre de Cristo. ¿Verdad? Según las experiencias, yo creo que Dios es el mismo de ayer y por los siglos. Amén. Yo no viví esos tiempos, ¿verdad? De los 80, de los 90, de los 70. Nunca viví ese tiempo. Pero sí he escuchado testimonios fuertes, impactantes, de personas que dan, ¿verdad?, unos testimonios que dicen cómo Dios hablaba en ese tiempo, cómo Dios se movía. Aún así vemos en la iglesia del libro de los Hechos, en la Biblia, la iglesia del libro de los Hechos, cómo Dios levantaba personas y hablaba. Aún así el Espíritu Santo vemos usando a un Pedro, ¿verdad? Diciéndole a estas personas, Ananías y Zafira, miembros de esa iglesia, ¿por qué mienten al Espíritu Santo de Dios? ¿Ves? Eran confrontados por la voz de Dios fuertemente. ¿Por qué hoy, verdad, no se escucha la voz de Dios? Porque hoy no se hace visible la voz de Dios. Es el mismo que habla, es el mismo Dios que habla audible y es el mismo Dios que habla en sueño, porque así la Biblia lo dice en el libro de Job, capítulo 33, verso 14, dice: sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre los lechos. ¿Ve? Aleluya. Entonces revela al oído, escucha bien, al oído, gloria al que vive para siempre de los hombres. O sea, la revelación viene por el oír el oír la palabra de Dios. Aquí lo que me impacta a mí es que yo sí personalmente he escuchado la voz de Dios audible. Audible, cuando le digo audible, que ha retumbado. ¿Cómo? Ahí le voy a explicar y le voy a decir cómo yo he escuchado la voz de Dios. Ajá. Recuerdo, antes de estar en el ministerio, en todo su apogeo, gloria que vive para siempre, nadie me llamaba. Yo no salía para las naciones, gloria a Dios. Sí, había personas que me profetizaban una palabra de parte de Dios. Veo puertas que se abren, aleluya, te veo un avión, mi alma bendice la gloria de Dios. Pero nunca veía esa palabra manifestada en mi vida, mi alma bendice a Dios. Y un día me dio con entrar en un ayuno de 21 días, la gloria de Dios. Yo no, ¿verdad? Nunca me gusta hablar de los ayunos que hacemos porque es algo personal de nosotros, para yo y Dios, ¿verdad? No nos gusta tocar limosna delante de los hombres, pero ya aquí lo voy a hablar porque... Sí, ya lo soltaste. Exacto, ¿no? Y aquí estamos hablándolo porque es necesario hablarlo.
Poderoso Dios. Ahora, recuerdo que entro en el ayuno de 21 días, pero no fueron parciales, fueron 21 completos. Gloria al que vive para siempre. Y en medio de ese 21 días, que yo estoy ayunando completo, constante entre ayuno y vigilia, una de las cosas que le pedí a Dios fue: Señor, quiero escuchar tu voz, háblame. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ¿de qué vale que yo esté en un ayuno y no recibir instrucciones de Dios? ¿Ve? El primer punto es la separación. ¿Y si no hubiera pasado? Ahora, si no hubiese pasado, pues no pasó, pero pasó. Okay. Porque Dios hace como Él quiere. Amén. ¿Ve? Ahora, estoy en el ayuno y de momento yo estoy como ya por el día número 16, 18, por ahí más o menos. Y mi costumbre del ayuno era que por las madrugadas yo siempre estaba clamando, intercediendo. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando esa madrugada me levanto, estoy orando en un aposento que yo santifiqué para Dios, un closet, lo ungí. Gloria a Dios, aleluya. Y ese era mi aposento. La puerta la cerraba y yo entraba ahí. Y recuerdo que en esa hora escucho audiblemente la voz de Dios que me dice: apacienta a mis ovejas. Yo Usted es pastor. me estremecí. Mira esto, Tú eres pastor. me estremecí. Ya Mira, por ahí. mira, me estremecí. Yo me estremecí. Cuando vuelvo y le digo: Señor, Señor, si eres tú, confírmame que eres tú. Y vuelvo a escuchar la voz que dice: apacenta mis ovejas. Yo rompí a llorar. Fue una voz que no resistí. Fue una voz, me retumbó fuertemente, pero fue una voz audible. Cuando le digo audible es que así mismito como estamos hablando aquí. Wow. Gloria a Dios. He escuchado a Dios también en ministraciones donde me dice a través del Espíritu Santo: mira la segunda muchacha que ves allí, ves donde y dile que le abro el vientre. ¿Ves? Y voy en el Espíritu y le digo a esa persona eso y cae en el suelo y después testifican que eran estériles. ¿Ves? Pero ¿cómo se logró eso? Eso se logró en una separación. Amén. Porque el que milita en la carne, las obras de la carne va a manifestar. Pero el que milita en el Espíritu, las obras del Espíritu se reflejan en él y se manifiestan en él. Amén. Jonathan. Por aquí tengo 8 maneras que dice que Dios habla. Dice aquí a través de su palabra, en general, ¿verdad? La palabra dice que en 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra es espíritu. Toda la palabra es espiritual. Cuando nosotros la palabra hay que tener cuidado ahí, porque hay historias en el Antiguo Testamento que bueno, hay claro, que tener cuidado no, cuando uno dice sí, que toda la palabra es espiritual. No, pues si tú abres la Biblia y te sale, si tú eres de esos que tú abres la Biblia. Por eso, si tú abres la Biblia y te sale cuando Dios le pidió a Saúl que matara a todos los ismaelitas, no vayas y tú vas a decir: wow, eso es espiritual. Tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado. Pero la palabra dice que toda es inspirada por Dios. Toda es inspirada por Dios. Su palabra a veces nos da una advertencia, una palabra de aliento, una lección para la vida. La palabra es su historia, escrita con amor, con la guía de Dios para la vida, para que el hombre de Dios esté completamente equipado para toda buena obra. La palabra es una historia. La palabra tenemos sin números de historias, historias que nos inspiran, ¿verdad? En momentos específicos, en situaciones específicas de nuestra vida, que nosotros pasamos por diferentes etapas, y esas diferentes etapas que nosotros pasamos en la vida, cada una de esas historias también nosotros nos las vivimos. Eso es lo que te estamos preguntando, una de esas historias de cómo tú has podido hablar con Dios. Porque si yo le digo que la voz de Dios es femenina. No, exacto. Exacto. Eso es un buen punto, no. Si yo le digo a ustedes, no, pero es que la voz de Dios es de mujer. Es que sí, pero que Dios no tiene sexo. La voz que tú vayas a oír es como, mira, te puedo poner un ejemplo. Pero te voy a hacer el ejemplo. Voy a dar el ejemplo. Yo estaba orando y no estaba en todos esos días de como estaba separado mi hermano Willy, pero estaba separado con el Señor, estaba orando y escuché la voz de mi tía. Acordándome el día que Dios me dijo que yo iba a ser predicador. Yo tenía 8 años, recité
porque me la aprendí lo más que pude, la primera de Samuel capítulo 17, la historia de David y Goliat, y me paré allí al frente de la iglesia, ¿verdad? En el templo, me paré al frente del púlpito y comencé a recitarla. Y ese día, 8 años, 9 años, Dios me llamó, ¿verdad? Y me dijo, tú vas a ser predicador, Cuando yo estoy orando, yo escucho la voz de mi tía diciéndome todas esas cosas de nuevo. Eso estaba en mi pensamiento, pero ese día yo escuché la voz de mi tía. Y eso me inquietó porque dije, ¿pero qué será esto? Yo llevaba como casi 20 años sin escuchar la voz de mi tía, que eso es otra cosa. No es que, pero tú... La última vez que yo vi a mi tía fue como en el 2003 o 2002. Ella murió y yo no pude verla. Cuando yo escuché esa voz, yo dije, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No sé cuándo pasó, pero un día estoy escuchando una predicación en la televisora americana y el predicador dice, no, porque cuando Dios te habla, Dios te va a hablar con la voz de tu maestra de escuela bíblica. Y ahí mi corazón latió, pero bien terrible. Y me acordé que Flora Rodríguez era mi maestra de escuela bíblica. Yo le digo a la gente, Dios habla con una voz femenina. Por eso es que, no, pero todavía Jonathan no ha dicho, ¿entiendes? No, pero era para un ejemplo. Sí, sí. Yo tengo 2 más. Dale, Jonathan, No, dale. Desarrolla esa línea. Desarrolla esa línea. Pero ¿qué es lo que tú dices? ¿Un testimonio? Sí, un testimonio de algo que Dios te haya hablado a ti. Pues De la manera que te haya hablado, no Yo te puedo importa. mencionar un testimonio en una ocasión que yo estaba, ¿verdad? Uno de mi encuentro con Dios fue en la cárcel, ¿verdad? Ese es mi testimonio. Y yo en esas 4 paredes, yo no fui criado para estar en la cárcel, porque a mí yo fui nacido criado. Nadie está No, pero me refiero a que hay gente que yo ahora siendo trabajador social, para la gloria y honra del Señor, Sí, sé gente que que se yo acostumbra. sé que gente que se institucionalizan, se acostumbran, desde chiquitos nacen en hogares de crianza, siendo parte del sistema, y para ellos no es algo que no sea tan difícil de asimilar cuando ellos han sido criados de un hogar en un hogar, de crianza en diferentes instituciones. Ellos se sienten ya parte del sistema. Yo no me sentí nunca parte del sistema porque yo fui criado en un hogar, mami y papi, todos los domingos en la iglesia, ¿verdad? Un hogar bien cristiano, bien sano. Yo nunca vi a mi mamá ni mi papá fumando, bebiendo, hablando malo. Yo no fui criado en ese ambiente. Cuando yo decido apartarme, que yo empiezo a ¿verdad? Lograr grandes cosas en alguna manera, ¿verdad? En mi época, en mi momento, en mi nivel personal, pero sin servirle al Señor. Pero cuando yo vengo y ya me aparto, que caigo preso y lo pierdo todo y me encuentro en 4 paredes encerrado, me dio un ataque de ansiedad bien fuerte. Un ataque de ansiedad que si yo podía, le hubiese metido un puño a aquella pared y la rompía, pero no podía porque obviamente la pared era más grande que yo y aquellas puertas de aquella celda. Una ansiedad bien fuerte y yo sé que tú te puedes sacar tal vez de alguna manera saber cómo conectar con la información. De hecho, vi a gente dándose cantazos en la cabeza, en la misma celda, rajándose la cara llena de sangre, del nivel de ansiedad que le da a las personas de estar en 4 paredes. Le da una ansiedad bien fuerte. La mía era la que yo estaba manejando, la que yo estaba sintiendo, porque como dice el hermano, es algo bien personal. Pero hay gente que ciertamente es un poquito más fácil, como lo mencioné, porque se sienten ya que él ha venido con una estructura y no se sienten cognitivamente tan extraños en esos lugares, en esos Toda ambientes. persona. Toda persona. Se desvíen con la... Yes. La cosa Sí, es pero que si él habla esas palabras así, no, está bien. La cosa es que eso está mal, eso está está bien. mal. La cosa es que yo esas me enseñanzas desesperé. están mal, siervo. Eso es lo que quiero decir, que esas enseñanzas están mal. Yo puedo entender ¿verdad? tu concepto, pero ese no es el punto de lo que quiero hablar. El punto de lo que quiero hablar es la desesperación mía.
personal. Y yo me sentí que yo en mi vida yo me había puesto una navaja en mi vena, en mi vida, porque yo fui criado, nacido y criado en el Evangelio. Mis padres me dieron, nosotros nos recibíamos, la gloria es de Dios, ¿verdad? Hasta los mejores regalos en el barrio para las Navidades. Nos dieron lo más que ellos pudieron. Yo crecí con una autoestima terrible. En mi niñez no puedo decir que sufrí de autoestima porque mis papás se encargaron de poner una autoestima y una palabra de Dios en mi vida siempre. Cuando yo me veo en esa situación, yo me puse una navaja en mi vena y yo escuché una voz instantánea que me dijo: no te desesperes. Hasta aquí esas palabras, pues ese es mi testimonio. No te desesperes. Nada más, yo lo escuché por audible. Yo estaba, pero que una desesperación internamente bien fuerte. Y de momento yo escuché: no te desesperes. Y yo empecé a llorar porque yo sentí que esa fue la voz de Dios que me habló. Y 2 o 3 días después, esas puertas se abrieron a mi favor. Y no volví más atrás, porque allí ese fue mi encuentro con el Señor, como mencioné al principio. Y esa fue mi experiencia que me marcó a mí para hoy, después de tantos años sirviéndole al Señor. He tenido mis altas y mis bajas, mis luchas, mis batallas, mis caídas y mis levantadas. He estado a 30, 60 y a 100, pero hoy por hoy estoy donde estoy por ese encuentro que estuve con el Señor en aquella celda. Yo quiero decir algo rapidito. Amén, gloria a ¿Cómo Dios. podemos distinguir? Porque recordemos que está la Trinidad. Yo creo en la Trinidad completamente, pero a cada persona de la Trinidad también se le da un lugar. Está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu. Los tres son uno. Pero recuerde que pues yo he escuchado esto también muchas veces, que hay gente que dice: no, es un solo Dios nada más. Si lo llamamos así, hay una doctrina que es Jesús solo. Lo convertimos en Jesús solo. ¿Ves? Que ahí también tenemos que ver ahora. El Espíritu Santo es un papel muy importante. Porque cuando Jesús se va en las nubes, Él nos deja el Espíritu Santo. Que dice: y Él los va a dirigir a toda verdad y a toda justicia. Entonces, tenemos que identificar también en nuestra vida si es la voz audible de Dios o es el Espíritu Santo que me está hablando. ¿Ves? Ahí yo no sé, en verdad. Sí, porque es lo mismo, Dios, es lo mismo. No, es lo mismo. pero Mira, Es lo mismo. Dios, Jesucristo dijo, ¿verdad? Jesucristo en los hechos dijo: Ajá. yo me voy, Sí. pero no los dejaré solos, los dejaré con el Espíritu Ajá. Santo, ¿verdad? El Consolador. Pero es su espíritu. Ok. Es su espíritu. Sí, el So, espíritu, sí. Él, todo el tiempo, después del Antiguo Testamento, todo el tiempo que Dios ha hablado, ha sido Él. Ahora, Ha sido por Él. Siempre Por eso el yo lo Espíritu digo, Santo. yo lo digo por el texto que iba a leer So- ahorita, el hermano Gabriel, el libro de Apocalipsis, donde dice: yo, Juan, Ajá. estaba en el Espíritu. Ajá. ¿Ves? Y aquí era Apocalipsis capítulo 1, verso ¿qué? ¿Usted lo ve ahorita? Apocalipsis. Sí, por el 10. Aquí está, 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz. Aquí está el punto. Ajá. ¿Ves? Oí de mí. Él está en el Espíritu. Sí, pero, Sí, el siervo, espíritu de él. pero No, pero déjame no puede leer ese versículo sin No, porque entender el principio que Jesús dijo, porque- que Dios le dio la palabra Ok, pero a él se la da a un ángel. A lo que yo para que refiero un es, ángel la traiga. a lo que yo me refiero es que también hay que identificar la voz de Dios, porque recuerde, estamos en la dispensación del Espíritu Santo. Sí, pero- está bien, Dios, Ajá. vuelvo y repito, yo creo en la Trinidad. Escuche bien, Sí, seguro. creo en la No, claro, nadie creo. duda de la Trinidad. Ahora, pero tenemos que ver si es, porque aquí lo dice también claramente lo que se leyó. Claramente, nunca habéis oído su voz, Ajá. ni habéis visto su aspecto. O sea, Jesús está diciendo: al Padre nadie lo ha escuchado. No. En el Jordán, cuando es bautizado por Juan el Bautista, vemos la Trinidad. Padre en el cielo, ese es mi hijo amado. Sí, que se escuchó la voz. Espíritu Santo, Mi hijo amado. ¿verdad? Como paloma, no como paloma. Ajá. Y el Hijo en la tierra, la manifestación. A lo que yo me refiero no es quitándole la autoridad ni al Hijo, ni al Espíritu Santo, ni al Padre. Los tres son uno, lo entendemos. Dios habla de 1000 maneras, pero también muchas veces tenemos que tener y saber por quién estoy siendo dirigido. Porque si yo tengo el Espíritu Santo, ¿ok? El Espíritu es el Santo, que te dirige. el Espíritu y el Espíritu Santo también habla. Sí, no, Habla, no, pero- es que Dios. Porque Pero- es la voz de Dios. Es la voz Pero- de Dios. pero- Es que mira, estás dividiéndolo. No, Sí, estás dividiéndolo. No lo estoy dividiendo. Estás Recuerda, tratando de explicar, Willy, Ajá. de que
tenemos que identificar la voz como si Dios hablara aparte y el Espíritu Santo hablara aparte. Ok, pero eso es lo que tú estás tratando de decir. Yo me estoy dando ya por lo que dice la Biblia. Que la Biblia dice que cuando Él se va, porque entonces tenemos que identificar el si estamos, Espíritu Santo que nos habla todo el tiempo. Que él termine su concepto. Déjame terminar el concepto. Está el Espíritu. Yo no estoy tratando de dividirlo, estoy tratando de decir lo que dice la palabra de Dios. Que está el Espíritu Santo que nos dejó. Okay. Nos deja, el que nos habla. Nos habla y nos dirige. Pero también Dios habla al hombre. Que entonces ahí es donde audiblemente yo puedo escuchar. Entonces, no todo el mundo. Si podemos preguntar, todo el mundo hemos escuchado la voz de Dios audible. No muchas personas la han escuchado. No, porque es que él habla de diferentes ahora maneras. hay personas que dicen, sí, yo me he sentido dirigido por una voz adentro. ¿Ves? Me he sentido por esto, he sentido esto, el Espíritu Santo. ¿Ves? Pero Dios sí habla audiblemente. Entonces, el mismo Dios, por eso digo, el que le habló a Abraham en la antigüedad, ¿ves? A Moisés, que Dios hablaba cara a cara con Moisés. ¿Ves? Sí, pero ahí no estaba el Espíritu. Ahí donde quiero llegar, ese es el punto. Ahí sí, pero por eso es que dije que después del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que ya el Espíritu Santo fue derramado, ¿verdad? Ese es el trabajo del Espíritu Santo. El trabajo del Espíritu Santo es estar con nosotros, consolarnos y estar con nosotros y acompañarnos. Amén. Y cuando nosotros oímos aquí en la tierra la voz de Dios, es el Espíritu Santo. Bueno, en mi opinión. Y yo respeto la opinión tuya, pastor. Sí. Mi opinión. Gabriel, en mi opinión. con el permiso. Y respeto la opinión de cada uno, pero en mi opinión. Es que Dios habla. Sí, es que Dios habla a través de la música también. O sea, en mi opinión, esto es mi opinión, ¿verdad? Personal. Seguro. Yo respeto, pero por lo que yo, ¿verdad? He leído, ¿verdad? A través de la palabra, como Dios hablaba antes, ¿verdad? Y todavía sigue hablando, porque dice que en Él no hay sombra de variación. Así como hablaba en la antigüedad, Él habla. Lo que pasa es que el hombre se ha alejado de Dios. El Espíritu Santo sí nos dirige a toda verdad, a toda justicia. Mira este testimonio. A mi padre le dieron 3 derrames cerebrales, ¿verdad? El día que le dio derrames cerebrales, que el doctor nos dijo que nos preparáramos, ¿verdad? Nos reunió todos y nos dijo que nos preparáramos, porque era bien difícil que él se levantara de esto. Yo me desesperé, empecé a llorar y corrí para aquí, para donde estamos en este lugar, que es el templo que Dios pues nos ha otorgado. Y me tiré de rodillas a clamarle a Dios, a decirle, Señor, ¿entiendes? No me quita a mi padre. Y la oración fue una oración profunda, una oración que salió de lo más profundo de mi corazón, como que estaba perdiendo a mi padre. Dios tomó el control de mí, de mi boca. Y me habló a través de mi boca, de mi voz. Yo estuve puedo decir, de más de 15 minutos diciendo solamente, clamando te quiero. ¿Y por qué yo sé que es Dios? Porque yo trataba de levantarme para irme y mi mente está diciendo, para allá, yo me quiero ir, pero mi voz seguía diciendo, clamando te quiero. Okay. Y había un control completamente de mi boca diciendo, clamando te quiero. Ahora, el fruto. Llamé a muchos pastores, que hasta a tu pastor llamé, el pastor César, que lo queremos un montón, le mandamos saludos y ve esto. Llamamos a todos los pastores para poder hacer un clamor por el pastor Eliel. Y hoy en día tenemos el pastor Eliel parado de la cama. Gloria al Señor. Pastoreando y predicando de nuevo, ¿entiendes? Aleluya. Dios, Él habla a través de hoy, en este tiempo, mi opinión, como hizo, Dios habla a través del Espíritu Santo. Amén. Que ese es su trabajo. Y pastor, y ahí no te siempre ha hablado a través del Espíritu Santo. Siempre. Con permiso, y pastor, no te quito la razón, tienes toda la razón. Claro que Él habla a través del Espíritu. A lo que yo me refiero es que esta fue, ¿verdad?, la pregunta que yo quise decir. No quito esa autoridad, tiene toda la razón, porque estamos en el tiempo. Mira, cuando Dios levanta a Pedro en el libro de los Hechos, Pedro dice que habló en el Espíritu. Esteban, hombre lleno del Espíritu Santo. Amén. El otro que Felipe, hombre lleno del... O sea, todos se movían en el Espíritu. A lo que yo me refiero es que también hay que identificar muchas veces, porque si el Espíritu Santo nos guía toda verdad, pero hay ocasiones donde hay un trato ya donde Dios habla directo con el hombre. ¿Ves? Donde hay hombres que han tenido experiencias directas con Dios. ¿Ves? Por ejemplo, como Moisés hablaba cara a cara con Dios. Claro que se puede hablar, no cara a cara viéndolo, ¿ves? No viéndolo, pero Dios puede hablarle a un hombre. Pero el hombre tiene que estar
estar separado de todo pecado y toda contaminación. El hombre tiene que estar en el espíritu. Ese es el problema, que tú le estás poniendo limitaciones a Dios. No le estoy poniendo limitaciones. Le estás poniendo limitaciones. No. Dios le habla a él quien quiere y cuando él quiera. No le estoy poniendo limitaciones a Dios. Eso le está poniendo limitaciones. No, a Dios yo no le pongo. Yo digo lo que dice la Seguro, Biblia. cuando vienes con el concepto No. pentecostal, cuando vienes con el concepto pentecostal No de que la pentecostal. santidad es la que te acerca a Dios para escuchar la voz de Yo no he Dios. hablado de concepto Es un concepto pentecostal porque el bautista no enseña eso. El católico no enseña eso. La persona, porque yo no estoy viniendo con concepto, la persona que se separa completamente, porque así estipula la palabra. Dios usa los vasos limpios, lo dice la palabra, no lo digo yo. Dios usa el vaso limpio. Y cuando Juan estaba en la isla, bueno, pues entonces será mentira lo que estamos hablando, porque Juan cuando está en la isla, cuando está Mano Willy, ¿cuántas personas en la historia, sí, del evangelio han dicho, que han hablado por parte de Dios, las cosas se han pasado y después encuentran que son unos charlatanes? Aquí está el punto, que no estamos hablando que han hablado no estoy hablando de que han hablado de las profecías se han cumplido y después son unos charlatanes a lo último de todo. No podemos mezclar una cosa con la otra. Yo no estoy hablando. Dios habla. Pero mira, un ejemplo. Pero Carmen, un ejemplo. Porque pastor, un momentito. Es que yo no estoy, es que no se puede mezclar una cosa con la otra. Yo no estoy hablando en ningún momento de que la persona, Dios puede usar a quien Él quiera, claro que lo usa. A lo que yo me refiero, que para que el hombre tenga acceso directo y pueda escuchar, aquí digo yo, la voz de Dios audible, sí, porque Jesucristo lo enseña, y tenga acceso directo. Sí, Dios puede hablarle a quien sea, pero lo que pasa es esto, que tú estás poniendo, Ajá. una relación con Dios. Ajá. Cuando la persona ya tiene una relación con Dios, se mete con Dios y hace todo, el ayuno, hace todo, porque ya hay una relación con Dios. Ajá. Pero como quiera, Dios puede hablarle a una persona que no esté sirviéndole y que no tenga esa relación para poder llamarlo. a lo que yo ¿Entiendes? Porque ha habido muchos testimonios de gente que está Sí, en el mundo, pero y ha oído a lo que yo me refiero, se han a lo que arrepentido. yo me refiero es para escuchar la voz de Dios audible. Sí, pero es que ha pasado. Audible. Mira lo que yo estoy diciendo. Tiene que haber una. Porque yo me estoy dejando llevar. Podrán haber testimonio, pero yo me estoy dejando llevar por lo que dice la palabra. Ok, dame el texto bíblico. ¿Cómo? Dame el texto bíblico que dice que sin yo ser santo Pero no es que- puedo escuchar la es que voz yo de estoy Dios. hablando- aquí no se está- Búscame el texto bíblico o el concepto o la enseñanza. hermano, aquí No, no porque se- que no pueden traer una enseñanza que no está en la Biblia. Bueno, si el mismo Jesús está diciendo. ¿Dónde? El mismo Jesús dice que el que anda en espíritu, mira que le hay, lo consigue a él, lo encuentra a él. La palabra lo dice. Juan está en el espíritu y él está detrás de él en el día del Señor. O sea, ¿cómo conseguimos estar en el espíritu? Jesús lo enseñó. Seguro Que sí. Hermano Willy, A eso es lo que yo me refiero. Yo no me estoy refiriendo a doctrina, a dogmas pentecostales, doctrina pentecostal. No, yo me estoy refiriendo a lo que dice la palabra. Pero cuando Juan usted- 9:31 dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno teme a Dios y hace su voluntad, a ese oye. Cuando Ok. Dios me escuchó a mí, ¿Cómo es? cuando yo Dime, me pero que escuché, hay que leer la historia, porque si estás leyendo un texto, ahí yo lo que puedo interpretar es que tú le oras a Dios y Dios no te quiere contestar, pero eso no está diciendo que Dios no te puede hablar. A lo que te yo voy me a decir, refiero es- te voy a decir, Porque Dios no te quiera contestar no quiere decir que Dios no te pueda hablar. ¿Cuántas veces Dios no ha hablado? Mi pregunta es, ¿cuántas veces Dios no ha hablado audiblemente? ¿Cuántas veces? ¿Ah? Yo solamente en mi vida he escuchado la voz de Dios audible una sola vez. Sí, pero Una sola. ahí es que está aquí está el punto, ¿verdad? Ahora, pero no me pregunta, pastor, con permiso, el- me pregunta, ¿a cuánto aquí Dios en este podcast nos ha hablado audible? Que hemos escuchado, no de que mi pensamiento, no eso no, de audible, que haz eso. A mí ni una vez. El podcast no se trata de cuántas veces te entiendes o si Dios habla audible o no habla audible. ¿Cómo habla ¿Cuál era? el Dios? Juan ¿Entiendes? 9:31. ¿Cómo habla 9. Dios? Y estamos tratando de explicar las diferentes maneras para que los que nos están oyendo Amén. puedan entender cómo Dios habla. Nos estamos desviando. No, Nos estamos ese es el desviando y lo punto. estamos volviendo a una discusión cuando se supone que sea una edificación para el pueblo. No es una y discusión, enseñarle a la gente no es una cómo Dios va a hablarle a sus vidas. Pero está bien, supuesto pero que lo que enfoquemos, pasa, ¿verdad? Porque lo que yo pasa, creo pero que cuando decimos palabras como que si tú no estás santo, Dios no te puede hablar. No, pero es que en ningún momento se tocó el punto de santo. Yo lo Sí, que estás hablo diciendo es- que estás orando y ayunando. ¿Qué es eso, lo que siervo? yo lo que me refiero es que la persona que se separa
se separa para Dios. Yo necesito decir mi Se parte. separa, ¿ves? Se separa. Hay una separación Por favor. en espíritu, cuerpo y alma. Ajá. Eso es lo que yo me refiero. Ajá. ¡Aleluya! Dios le puede hablar audiblemente. Eso es lo que yo me refiero. Amén. Mira, ¿Ves? Ahí es donde yo Como lo puede hacer sin la persona separarse con Dios. ¿Cómo sin es? separarse. Y como Dios le puede hablar a una persona sin estar ayunando y orando. Bueno, yo digo, Porque Dios es Dios. Tiene que haber No una tiene que consagración. haber nada. Ese es el problema, que nosotros encasillamos a Dios como si Dios puede hacer cosas que nosotros queramos o no. Si la Biblia enseña que Jesucristo dijo, si nadie predica, las piedras van a predicar. Claro, claro. Ok, Pero- Dios le da la pero palabra. tiene que haber una dependencia. Dios le da la palabra. tiene que haber una dependencia Dios le da la palabra a la Sí, no, no, persona pero cuando es la que Dios- persona sí. necesita restaurar a otra persona. Ajá. Tú no tienes un testimonio que el otro día llegó un señor borracho. Sí. ahora mi pregunta es, Y él ¿por qué? estaba orando y ayunando. ¿Por No. qué? Ah, pues no ¿Por estén qué? enseñando No, 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 contextos aquí no te está diciendo nada equivocado. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Pablo Aleluya. ve cosas que los otros apóstoles no ven? ¿Pedro vio visiones que Pablo vio? No, porque no todo el mundo tiene la experiencia con Dios igual. Ahora, claro podemos traer eso, porque ahora Eso está, ya está porque ahora tú estás diciendo que Pablo era más grande que Pedro cuando No, Jesucristo le dijo a Pedro, que sobre él se yo le he dicho, edificaría la yo le he dicho, iglesia. eso no salió por mi boca, varón, eso no salió por mi Sí, boca. pero está- Eso es lo que No, estás no, no, insinuando, no, no, eso es lo que no, está. pero Cuando eso tú dices que Pablo recibía más. ¿Entiendes? No, pero que no se puede Cuando entender. tú dices- Yo lo que estoy hablando. Cuando tú dices que No, Dios le habla algo a Que le habló más a Pablo que a Estoy Pedro. haciendo una comparanza, no podemos poner palabras en la boca. Sí, aquí de pero boca. eso es lo Pero que eso se entiende. eso es lo que se entiende. Yo nunca he medido a ninguno en la palabra. Eso ni nada, es lo que se porque la entiende. palabra dice que no es el espíritu por medida. Yo lo que estoy diciendo es, ¿por qué entonces a Pablo le da una experiencia diferente que a Pedro? ¿Tú sabes? Porque son experiencias. Pablo ve otras cosas. Porque posiblemente el carácter de Pedro, el carácter de Pedro era más débil que el de Pablo. Bueno, pues, está. El carácter de Pablo, por haber sido enseñado por los fariseos y por el tener un carácter más fuerte como predicador que Pedro, Dios le dio el obsequio o la bendición de predicar más, pero no quiere decir que porque Pedro ayunó y oró menos que Pablo. No, que nadie hizo eso. Pero es que eso es lo que insinuaste. Eso no es hecho. No. Con tus palabras. Pues, No pues podemos poner, pues, perdóname no, que no, te no, entendí Vamos mal. a cambiarlo lo que está mal. de verdad. Perdóname que te entendí mal. No, pues, Ya amén, sé, te perdóname a mí entendí mal. también. Te entendí Sí. mal. ¿Cómo es que Dios habla? Amén, amén, ¿cómo es que Dios habla? ¿Cómo? Eso es. O sea, por favor, yo quiero hablar. Suéltala, Dios, suéltala. Ok, la voy a soltar. En el nombre de Jesús. Amén. La gloria sea para Dios Eso es. primeramente. Dios me habló a mí cuando yo me trasladé para la República Dominicana usando el pastor Gamaliel, usando a dos personas más, no voy a mencionar el nombre. Pero Dios me había hablado a mí primero, pero yo nunca, no he visto ni a un ángel, yo no he visto un ángel, yo voy a hablar claro, y mucho menos he escuchado la voz de Dios. Amén, amén. Pero yo sí sé que Dios me habla a mi espíritu. Amén. Entonces, Dios me habló a mi espíritu y me dijo, te llevo a la República Dominicana. Yo le dije, Gamaliel, prepárate que te voy a dejar la barbería. Gamaliel me decía, no, yo Gamaliel, sí, porque es que Dios me está hablando. Gamaliel me puede quitar a mí la careta en estos momentos, porque de eso se trata el programa, de hablar de esto, ¿entiendes? Amén. Y no meterse en otra cosa. Pero gloria a Dios. Entonces, Gamaliel, yo le dije, prepárate. Él me dice, ¿sabes qué? Que Dios me dijo que te saca de donde está, de la iglesia, ¿entiendes? De ahí, porque tú te vas. Oiga, yo me fui. Muchos pensaron que yo iba a fracasar. Dijeron, este está loco. Regaló la barbería, qué sé yo, la guagua salió de... ¿Sabe qué? Usted sabe cómo es que nosotros tenemos que hablar. Mire, con frutos. Si Dios te habló, ¿dónde están los frutos? Eso es. Enséñame los frutos. Mire, los frutos están aquí. Yo creo que la obediencia con la palabra de Dios. Gloria a Dios. son dos Construyendo cosas- iglesia. Son dos cosas diferentes. La gloria de Dios en la República Dominicana. Sin pedirle dinero a nadie, porque no me gusta pedir. Gamaliel me conoce. ¿Sabe qué? Cuando nosotros, un ejemplo, esto es un consejo, con mucho respeto lo digo, cuando digamos que Dios nos habló, nosotros tenemos que tener fruto de la palabra que nosotros decimos que Dios dijo. La gloria de Dios. Para adelante, vamos para adelante. Otra de las maneras que Dios me ha hablado a mí a través de las predicaciones. La palabra de Dios, ¿entiendes?
viene a través de la palabra, Eso es. ¿entiende? Amén. ¿Entiende? Cuando Dios habla a través Sí, de la amén, palabra, eso es. a través de los hombres que predican la palabra. Y pongo este ejemplo, o a través de los hombres también, de los predicadores. Cuando antes de yo empezar la pastoral, ya Dios me estaba llamando para el pastorado. Una de las formas que usó fue, llegó primeramente un buen amigo mío, se llama Edwin, que le mando saludos si llega a ver este video, y llegó a la barbería y me dijo, no vengo a recortarme, lo único que vengo a decirte es que te prepares, ¿entiendes? ¿Cómo fue la palabra? Él dijo, aunque no estés preparado, ¿entiendes? Dios te va a preparar. ¿Entiendes? Porque mis pensamientos era que yo no estaba preparado. Él dijo, Dios es el que prepara, en otras palabras, ¿verdad? Pasado hora, Edwin se va, pasado hora llega el evangelista Javier Vázquez y me da las mismas palabras. ¿Entiendes? Aunque no estés preparado, en mis palabras acá, ¿entiendes? Dios es el que prepara. Eso se me quedó en la mente y yo empecé a decirle, Señor, si eres tú, ¿entiendes? Yo voy a hablar con mi esposa y que mi esposa me apoye. Voy para una obra de teatro en Nueva York y mientras el camino le digo a mi esposa que pasé tiempo no le servía a Dios, le digo, Elena, está pasando esto, y ella me dijo, mete mano, lo que, ¿entiendes? Yo te apoyo en las decisiones que tú tomes. ¿Qué fue lo que yo le hablé a Dios? Le dije que si ella me apoya, pues yo voy para adelante. Como quiera yo dudaba, ¿entiendes? Como quiera estaba la duda de que si era Dios o no era Dios quien me estaba llamando. Es el pastorado. Esto no es, ¿entiendes? Una decisión que uno la toma de un día para otro. Pasan 2 o 3 días, ¿entiendes? Los días siguientes voy para el culto y le digo, Señor, si en verdad eres tú, háblame hoy. Toda la predicación fue hablando del ministerio. El pastor Eliel en medio de la predicación decía, porque aquí hay ministerio aguantado, ahí hay 200 sillas, ahí hay batería, ahí hay, entiende, todo lo que un pastor necesita, el movimiento le paga la renta, papá. Y yo acá llorando porque era lo que yo le había dicho a Dios. De esa manera Dios fue hablándome para yo poder tomar la decisión de empezar la pastoral. Hay tantas maneras diferentes que Dios te puede hablar. Hay un himno que a mí me gusta mucho de Jesús Adrián Romero que dice, en medio de un niño, ¿entiendes? A través de un niño vi la voz de tuya, ¿entiendes? Vi cómo hablaba, los árboles se mueven. Cuando tú miras la naturaleza y tú ves la grandeza de esta naturaleza, de esta creación, Dios a veces te habla. Son tantas maneras que Dios nos puede hablar que tenemos que entender que lo que necesitamos es aprender cómo vamos a conocer la voz de Dios. Obedecerla. Pastor, y así porque mira, cuando yo recuerdo que yo no había salido para las naciones todavía, a mí, ¿verdad? La gloria de Dios sí me habían dado la palabra, ¿verdad? De que sí se iban a abrir puertas para aquí y para allá. Pero yo estaba así como tu pastor, incrédulo. Yo decía, pero Dios, tú me estarás llamando, ¿qué pasa? Que no veo en las puertas. Y recuerdo una noche orando, recibo primero una llamada de África. El hombre no me conoce, me llama de África y me dice, se te abren las puertas en África. Y yo miro, llamo a mi pastor y le digo, mira, pastor, me llamó alguien de África. Me dijo, Willy, sigo orando, a ver si es de Dios. Seguimos orando y a los 2 o 3 días me llama un pastor de República Dominicana. Me dice, varón, no tiene mi número. Me dice, varón, en el espíritu marqué este número. Lo estoy llamando, no lo conozco. Te estoy llamando de Santo Domingo. Estoy en el monte clamando ahora mismo. No sé quién eres, pero recibí dirección del Espíritu Santo para llamarte. Las puertas de la República se abren para tu ministerio. Todavía no estaba el ministerio. Luego siguió Dios así, confirmando. Y lo mismo, pastor, que para las naciones en el Espíritu, ¿verdad? Que estamos hablando como Dios habla. En el Espíritu estoy orando. Y recuerdo que saqué el pasaporte, pero todavía no había viajado. Y orando siento en el Espíritu, mi hermano que me dice, coge el pasaporte, úngelo y unge ese mapa que tiene frente a tu puerta. Unjo el pasaporte, unjo el mapa. La llave. Comenzaron a abrirse las puertas. ¿Ves? La gloria es de Dios. O sea, es que como tú dices, pastor, Dios habla de 1001 manera, habla Dios. Y eso es lo que queremos que ese mundo sepa, Amén. ¿entiende? Y que aprenda a cómo Dios habla. Eso es. ¿Entiende? Amén. Cómo Dios puede dirigir a un hombre para que pueda hablar. Sí, porque cuando ustedes hablan acerca de eso,
lo que yo escucho es la fe que ustedes depositaron en Eso la es, palabra. Sí, seguro. Porque el hermano Willy dijo que lo llamaron de África y de República Dominicana. Pero yo estoy seguro que él cogió República Dominicana. Sí, mira, ¿Por varón, qué? ¿Por sí, qué? mira, ¿Por qué? Honestamente, te voy a decir honestamente por qué. Porque cuando yo recibí... Por el idioma. No, Vamos a hacer rapidito por el idioma porque no hay mucho tiempo. Es por el idioma que usted cogiste. Y otra cosita más. Por el mangú. idioma, Por el y por otra cosa, porque cuando se habló de África, no tenía aún así los medios. ¿Ve? No estaban los medios y hasta el sol iba a tener un viaje para África que no fui. ¿Ve? Pero se va a dar más adelante. Pero sí, Gloria como a Dios, amén. Cogí República Dominicana por el idioma y porque me habían hablado mucho de ese esa área. país, del avivamiento que había allí. Amén. Gloria a Dios. Sí, sí. Pues ve, cuando uno deposita la fe Eso es. en lo que Dios le ha hablado, Dios también, glorificado sea el Señor, según el testimonio de mi hermano Willy, le dio una opción de escoger, ¿verdad? 2 diferentes lugares. Él escogió, porque eso es lógico. Amén, amén, sí. No vamos a hacer que... Así eso es lógico, Eso ¿entiendes? El Pero idioma el es más punto- sencillo. El punto es que se le dio la promesa y la visión que él tenía para tener un ministerio, ¿verdad? Bendecido. No, porque eso ya está desde el nacimiento de él. Y rapidito, Exacto, Gabriel, mala mía que te exacto. interrumpa. Amén. Es rapidito esto. Mira, yo, para el último hijo mío, yo quería un varón. Chancletero al fin, me salieron todas nenas. Santo. Y mi mamá me decía, pero tú eres un chancletero, muchacho. Entonces, en medio de eso, yo viajé para ese tiempo para Puerto Rico, que el evangelista Cristian Sánchez me invitó. Recuerdo que fui al monte de Mamey. Y allí en el monte de Mamey, tú sabes dónde, ¿verdad? Ahí Amén, seguro. puso una petición en el monte de Mamey. Y pongo que nadie sabe, Señor, quisiera un varón. Lo pongo en ese monte. Después voy a otro monte y pongo la misma petición. Terminando la campaña en Sidra, se me acerca un pastor sin saber nada. Mi esposa todavía no sabía el sexo, yo tampoco sé. Cuando viráramos para atrás íbamos a saber. El pastor se le acerca, el pastor Orlando, que en paz descanse, ya partió con el Señor. Le dice a mi esposa, ahí hay un varón. Y va a ser la misma cara del papá. Y yo lo creí. No, mi esposa ve, ahí es que está, la fe. ese es el Sí, asunto. Gabriel, es la fe. Mi esposa hizo lo mejor como Sara. Se rió por dentro, dudó. Pero yo creí la palabra porque yo estoy clamando con fe. ¿Ve? Por Yo tengo eso, la ¿verdad? fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando llego acá que le hacen el sonograma a mi esposa, ¿qué salió? Un varón. La gloria sea de Dios. Gloria a Dios. Amén. Son muchas cosas que podemos hablar. Ya está acabando el tiempo, pero una de las cosas que está ahora mismo, en controversial por todas las redes, es que si los profetas todavía existen. Por ¿Entiendes? eso, sí. Y ahí es donde queremos, entender o dejarle entender al público que Dios puede hablar, pero Dios no tiene un reloj para que el tiempo se cumpla rápido. Hay gente que quieren ponerle tiempo a las profecías. Sí, porque lo que pasa es que hay dos, ese es el asunto también, lo que, ¿verdad? No nos va a dar tiempo, pero por eso que estábamos hablando de que si Dios habla, porque cuando se entraba lo de la profecía, hay que tener cuidado, porque algunas veces uno da una profecía y la persona, si uno dice que Cristo está a las puertas y después te dan una profecía de que tú vas a viajar las naciones, te vas a apresurar porque Cristo está a las puertas y te vas a impacientar en cuestión de que Dios me habló. Ajá, sí. Pero también me habló diciendo que Cristo venía pronto. Estoy entre la espada y la pared. Un momentito, pastor. cortando el tiempo. Dios hablará de esa forma cuando dice, Dios. cuando Dios te dice tiempo o algo así. Porque si te dice, de aquí a 2 años, está diciendo que de aquí a 2 años Él no va a venir. Vamos Eso es lo que Él está diciendo. Vamos a traer el otro la semana que viene del mismo. ¿Usted entiende lo que yo quiero decir? Sí. Que si tú me Entiende. dices a mí, Gabriel, de aquí a 2 años tú vas a viajar las naciones, eso quiere decir que de aquí a 2 años Cristo no va a venir. Tú le estás poniendo fecha a la venida de Cristo. A través de las circunstancias, a través de Moisés, Dios Ahora, usó, ahí. a través de Moisés, Dios usó las circunstancias, plaga, para convencer al líder de Egipto
de liberar al pueblo de Dios y la esclavitud. Pero el faraón no quiso escuchar. A través de las circunstancias. No, porque ese es el problema, a través porque Jehová mismo le frió el corazón a él. A través de las circunstancias, yo hoy tengo el ministerio, ¿verdad? Que tengo en mis manos y el ministerio que el Señor, lo que sea, que el Señor tiene para ti, tiene para mí, que es tu visión, que es mi visión, que es la visión que Dios ha puesto en tu corazón y en el mío. Y cada uno, ¿verdad? Individual de nosotros, Dios opera y usa las circunstancias muchas veces para ponerle en el corazón de nosotros una visión. Y Dios utilizó las plagas y hasta endureció el corazón del faraón. Pero detrás de todo esto había un plan mucho más grande para el nombre de Dios ser glorificado. Y yo escogí hace montones de años atrás, yo fui a la universidad y estudié justicia criminal, para testimonio lo digo. Terminé estudiando un grado menor en trabajo social. Y cuando me vi estudiando trabajo social, yo dije, pero ¿qué yo hago estudiando justicia criminal si yo pasé por un proceso de adicción, de cárcel? Yo tengo que estar en el mundo de verdad, de trabajo social. Y empecé a encarrilarme y cambiar, pero Dios utilizó esa circunstancia inicial para entonces llevarme a otro propósito que el Señor puso en mi corazón. Y hoy, para la gloria del Señor lo digo, tengo un movimiento, 50 consejeros, ¿verdad? Para la gloria del Señor lo digo, aquí en la ciudad de Springfield tenemos 2 oficinas, Latino Counseling Center, y eso lo digo, ¿verdad? Promoción pagada. No digas allí eso, que estamos. después YouTube no me deja. Promoción pagada. Sí, porque después YouTube. Aquí promocionamos también a Altísimo Barber Shop, no te preocupes. Sí, porque el problema es que YouTube chequea esto y se cree que Yo quiero decir algo. cobrando Mira, promociones. Pastor, y yo no quiero decir algo, cobrando yo quiero decir algo promociones. rapidito. Pastor, usted dijo, Se cree, no es relajo, no es relajo. es rapidito lo que voy a decir. Usted dijo algo muy importante ahí, acerca de que hay personas que creen si hay profeta en este tiempo o no, ¿verdad? Juan el Bautista, ¿verdad? Dice que hasta el último profeta fue Juan el Bautista. Lo que se mueve es el don profético a través del Espíritu Santo por la Escritura. ¿Ves? Por la palabra. El don de... ¿Y dónde dejamos las palabras de Pablo cuando... Vamos a traer el otro porque no hay tiempo. No hay tiempo. Ministerio. Pablo lo mencionó como ministerio. Sí, pero ahí hay algo que Porque tenemos. no hay tiempo ya. Y quiero traer el otro. Para la próxima semana, por No hay favor. tiempo. Y perdona, Eri. Habla. Ay. Esto es rápido. Dios les bendiga a todos. Yo Amén. estoy empezando los caminos de Dios otra vez, ¿verdad? Voy con un proceso de lograr la meta de Dios. Amén. Y la mía también, porque es el deseo mutuo. Ok. Dios a mí me ha hablado de diferentes maneras. Me ha hablado a través de predicaciones, de videos en YouTube, de la misma predicación de mi pastor que está aquí, por palabras, por personas diferentes. Él me ha hablado de muchas maneras, en sueños, en el espíritu, y me ha hablado en la palabra, yo mismo leyéndola. Rápido. En un momento yo estuve en coma, ¿ves? Cuando desperté tenía mis riñones parados y me dijeron que mi corazón había parado también y volvió para atrás. Yo estoy cogiendo diálisis, ¿ves? Yo estoy tratando de reunir todos mis hijos para poder morirme pensando yo en paz. Yo le cuestionaba a Dios, yo no he matado a nadie, nunca hice esto ni esto, y así es que yo voy a morir. Yo le cuestioné a Dios y me sentía bien triste en mí, traté de aclarar esos puntos para poder morirme en paz. No los pude completar porque no vinieron todos mis hijos. ¿Ves? Mi papá estaba conmigo desde que pasó ese momento. ¿Ves? Él dormía sentado en la silla dentro del cuarto del hospital. Eso fue cuando pasó aquí el tornado. Yo estaba en Lawrence Hospital, intensivo. Ok, él me dice que alguien quiere hablar conmigo. Yo no quiero hablar con nadie. Yo no quería hablar con nadie. Imagínate que te estás muriendo ya. Yo no quería hablar con nadie. Me convencí, cogió el teléfono. Él me dice a mí, varón, Dios lo va a levantar de esa cama y lo que usted tiene no lo va a tener, pero es para que usted predique la palabra de Dios. Ok, salgo de ahí, voy a una iglesia, por tales razones me caigo, ¿verdad? Y volví al mundo otra vez. ¿Ves? Fui a muchas diferentes iglesias, en muchas de ellas me decían lo mismo. Y tú sabes qué me dijeron en una de ellas, donde quiera que tú te metas, te van a decir lo mismo, porque es el mismo Dios. Amén. Eso es.
Con eso los dejo, no quiero meter pastor en Amén, problemas. amén. Es el mismo Dios. Gracias por esas palabras, Eri. Amén, te bendiga, Eri Jonás, Eri. te voy a llamar Eri Jonás, el profeta Jonás. Amén. No, entiende, Ya le está damos gracias predicando. a nuestro hermano Eri por ese testimonio, un hermoso testimonio que yo sé que pronto él lo está dando. Amén. Dio parte, pero los planes de que se siente aquí y pueda dar, van a venir otros segmentos que no solamente el de sentarse aquí en el podcast y hablar. Quiero traer un segmento de gente que han dejado a Dios y hacerle preguntas de por qué dejaron a Dios, ¿entiendes? Son diferentes cosas, hasta lo del testimonio que queremos traer a Eri pronto para acá, para que dé su testimonio, que ya nuestro hermano Jonathan dio el testimonio, pero Dios habla en miles de maneras, pueblo y el mundo. Dios habla. Busquen de Dios, que el tiempo se está acabando, lo vemos en todas esas noticias. Le agradecemos por este momento y Dios le bendiga a todos y hasta la próxima. Santo tú eres.